Nehemías capítulo 5. En las semanas anteriores, ya llevamos varias semanas usted y yo explorando estos dos libros de la Biblia. Yo espero, con mucha franqueza, yo espero que usted los esté disfrutando tanto como yo cuando los leo. Los libros de Esdras y de Nehemías. Y ya estoy seguro que usted ya se dio cuenta que el tono de estos libros es reconstruir. Es más, de hecho, durante las últimas semanas hasta parece que de lo único que hemos estado hablando usted y yo es de reconstruir, ¿verdad? Como que, bueno, ¿y qué más, pastor? ¿De qué vamos a hablar? Sí, efectivamente, casi hasta este momento todo se ha tratado de reconstruir el altar, reconstruir el templo, reconstruir las casas, reconstruir y darle forma una vez más a la ciudad de Jerusalén. Y en última instancia, ya la semana pasada, usted y yo estábamos reflexionando juntos en la palabra y veíamos cómo el pueblo reconstruía la muralla, el muro alrededor de Jerusalén. Las semanas pasadas hemos dicho que cuando reconstruimos ruinas, estamos edificando el futuro. Estamos preparando a la ciudad. Claro, estoy hablando físicamente en el caso de cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, pero también estoy hablando en metáfora a nuestras vidas, porque cuando algo está en ruinas y lo queremos reconstruir, no solo estamos trabajando en el aquí y el ahora, estamos preparando el futuro. Si alguna vez, el día de ayer vi un reel en Instagram de una iglesia, me encantó, se lo mandé a mi esposa, dije, tienes que ver esto. Es gente de una iglesia que están con pico y pala construyendo. Cada uno de los que salen en el video dicen, hola, yo soy estudiante de enfermería y estoy construyendo mi iglesia. Hola, yo soy asistente en una oficina y estoy construyendo mi iglesia. Hola, yo soy dentista y todos con pico y pala. Hola, yo soy secretaria y estoy construyendo mi iglesia. Hola, yo soy maestro y estoy construyendo mi iglesia. Cada uno va describiendo el oficio en el que se desempeñan, pero todos, como uno solo, están construyendo. Construir es edificar el futuro. Somos llamados a reconstruir, a veces, de ruinas, reconstruir sueños, reconstruir proyectos, reconstruir anhelos. Alguna vez tenemos que reconstruir relaciones. Pero la buena noticia es que no todo se trata de reconstruir y hoy en particular, observamos un capítulo muy interesante del libro de Nehemías que no tiene que ver con reconstrucción, o sea, hoy no vamos a usar metáforas de reconstruir. Hoy vamos a hablar de justicia e injusticia. Hoy vamos a hablar de hacer lo correcto en medio de momentos en los cuales es fácil no hacer lo correcto. Y yo creo que usted, al igual que yo, hemos tenido en algún momento de nuestras vidas esa oportunidad. La oportunidad de no hacer lo correcto. Como el adolescente que todo el tiempo, esto es muy típico en el centro del país, cual fue mi caso, a lo mejor no es tan típico aquí porque nuestra ciudad tiene todas las universidades posibles y no es necesario que nadie se movilice para estudiar ninguna cosa, pero aquellos plebeyos que vivíamos en el centro de la República, cuando queríamos estudiar alguna carrera universitaria, era obligado que teníamos que salir de casa y vivir en otra parte. Entonces, era muy típico entre los contemporáneos míos, la mayoría de ellos pues, conocidos porque éramos casi todos hijos de maestros, que nos teníamos que mover a otra ciudad. Y cada que sucedía, ¿verdad?, que algún jovencito se iba a Guanajuato o a Querétaro o a alguna otra ciudad, de pronto y escuchábamos, no hombre, se fue a estudiar a Guanajuato y anda de borracho. ¿Por qué? Porque de pronto y estamos tan habituados a hacer lo correcto que en cuanto tenemos oportunidad de hacer cosas que no debemos hacer, las hacemos, ¿verdad? Entonces era muy típico, ¿verdad? No fue mi caso, se lo prometo que no fue mi caso, pero sucedía, cuentan. Y todos en algún momento enfrentamos esa oportunidad.
lo correcto o lo incorrecto, lo justo o lo injusto. Y no solamente lo enfrenta el joven que después de vivir en casa todo el tiempo ahora vive solo, lo enfrenta usted cuando adquiere un cierto grado de responsabilidad en su trabajo y ahora no solo maneja un cierto nivel de cosas, sino que ahora maneja presupuestos y recursos y dirige gente, y entonces ahora usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto y balancear bien su liderazgo en esa empresa, o aprovechar la posición que tiene, tomar ventaja, tomar dinero, mover sus influencias, colocar gente que usted quiere en vez de gente que merezca. Sí me estoy explicando en esto. Entonces, todos en algún momento tenemos esa oportunidad. Cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer? O quizá la mejor pregunta es, cuando nos damos cuenta de que estamos habituados a vivir en un estilo de vida de injusticia, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando somos ignorantes, ¿sí? y así vivimos, pues no es una justificación muy correcta, pero alguien puede decir, pues yo no sabía que esto era incorrecto, yo no sabía que no se debía de hacer, yo no sabía, etcétera. Pero ¿qué cuando sí sabes? ¿Qué pasa cuando ya no soy ignorante? Estoy consciente de las cosas. El Espíritu Santo ahora vive en mí y entonces de pronto, y aquellas cosas a las cuales yo estaba muy habituado, que yo decía no tiene nada de malo, ahora el Espíritu Santo está encendiendo mi corazón y me está diciendo, Hugo, ahí no. ¿Qué hacemos cuando eso suceda? Nehemías enfrentó el reto de reconstruir la ciudad, enfrenta la oposición de sus enemigos, lo leíamos la semana pasada, las burlas y las amenazas de quienes vivían alrededor de Jerusalén, pero curiosamente, en el capítulo 5, Nehemías tuvo que enfrentar un enemigo interno. Esto que pasa en el capítulo 5 no son Tobías y Sanbalat amenazando y queriendo asustar al pueblo. Este es un problema interno. Y amado, amada, en la vida cristiana uno tiene que estar atento a las amenazas externas, ¿sí? Porque son reales. El enemigo encuentra manera de golpear nuestras vidas una y otra vez y uno tiene que estar a las vivas, ¿verdad? Y en oración y en vigilia y atentos a todo, ¿verdad? Pero a veces no es el enemigo, amado. A veces el diablo no tiene nada que ver en el asunto. A veces es un problema interno del corazón. Y este problema interno del que yo quiero que compartamos y que hablemos y que conversemos y que nos imaginemos juntos en esta parte de la Escritura es la injusticia internalizada. Nehemías capítulo 5 dice, versículo 1, hoy estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, acompáñenme por favor. Nehemías capítulo 5 versículo 1. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Verso 2, decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos y viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Incline su rostro conmigo y oremos al Señor. Señor, yo te doy gracias en esta tarde ya porque tú estás con nosotros, porque nos das oportunidad para adorarte, porque nos permites, Señor, tener comunión unos con otros, nos abrazas a través de los brazos de nuestros hermanos en esta mañana. Pero hoy, Señor, vamos a leer tu palabra. Yo quiero rogar, Dios, que tú enciendas en nuestro corazón un fuego santo por vivir en justicia y en verdad, tal cual es el llamado que tú nos has hecho como tus hijos. Y nos ayudes, Señor, a que si hay alguna decisión que debamos de tomar en nuestro estilo de vida para vivir en justicia y en equidad, nos enseñes, nos dirijas, nos ayudas a tomar, Señor, cualquiera que sea la decisión que debemos de tomar. En el nombre de Cristo. Amén
Amén. Oiga, qué escena tan escalofriante. Porque al leer estos versículos 5 y 6, estoy seguro que usted, al igual que yo, no se imagina ni siquiera la posibilidad, siquiera el escenario de que tenga que vender a uno de sus hijos para pagar una deuda. Estoy seguro que no. Bueno, espero. Alguno dice, es bien latoso, mejor si lo vendemos, igual y sacamos mejor provecho, ¿verdad? No, pero estoy jugando, por supuesto que no. Ninguno de nosotros pensaría de esa manera porque son nuestros. Bueno, la crisis financiera que estaban pasando el pueblo de los judíos en este momento era tal, y el nivel de deuda y de problemática y de necesidad era tal que se vieron en la necesidad de vender a sus propios hijos como esclavos para conseguir lo mínimo para poder vivir. Hay algunas cosas que suceden a partir de ese capítulo 5. El pueblo pasa hambre, hipoteca sus tierras de cultivo y sus propiedades y sus casas. Pero lo terrible del asunto es que hay judíos, o sea, son ellos mismos, o sea, no es alguien más, no son los enemigos aprovechados, no. Ellos mismos, entre judíos, algunos, como siempre, algunos tienen más que otros, algunos tienen ventaja respecto de otros. Los mismos judíos estaban aprovechando la situación, estaban prestando dinero con intereses muy altos, y cuando la gente no les pagaba, entonces estos procedían a cobrar, y en algunos casos esclavizaron a otros judíos y a sus familias debido a la deuda que tenían. Es como si yo estoy en necesidad y voy con Esteban y le digo, Esteban, préstame por favor, y Esteban me dice, sí, claro que sí, pero el impuesto es tanto, pero el interés es tanto. Y yo digo, híjole, necesidad, pues lo necesito, me urge, mis hijos no tienen nada que comer, y eventualmente yo sí le debo, efectivamente, sí, él está actuando en favor mío y me está prestando dinero, pero también está siendo abusivo y está cobrando un interés altísimo, de modo que la deuda se termina convirtiendo en una deuda impagable. Claro, es hipotético, ¿verdad? Esteban es un amor de Dios y nunca va a hacer eso. Pero así de crítica era la situación. Cuando Nehemías escucha eso, dice, el pasaje dice, se indigna y empieza a tomar medidas al respecto. Vea lo que dice el versículo 6. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Y después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a esos funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Lo sensible es que en este momento la amenaza no está viniendo de afuera. Eso lo pasamos la semana pasada, en los capítulos que leímos la semana pasada. En este momento la bronca, el problema no son los de afuera, ahora el problema está adentro. Los enemigos están en casa, con un rostro de abuso, de tráfico de influencias y de injusticia. Es que, amado, amada, Dios nos llama a ti y a mí, nos llama a buscarle, a conocerle, a disfrutar de lo que el Evangelio de Juan dice, la vida abundante, a ser bendecidos, a restaurar nuestra comunión con Él, a experimentar la salvación, a experimentar su redención, lo que el apóstol Pablo más adelante dice, la novedad de vida. Pero Dios, al igual que hace todo eso en nuestra vida, en el interior, ese trabajo que Él hace por medio de su Espíritu Santo adentro de nosotros, Él también nos llama a ser agentes de justicia, restauradores, y que en todas partes, pero especialmente entre el pueblo de Dios, tú y yo seamos gente justa, gente correcta. Es un llamado de Dios a nosotros. Entonces la vida cristiana, hermano, hermana, no es solo, ay sí, el Señor y yo oro al Señor y qué bonito, y sentí tan padre cuando lo conocí. Hay algo más, amado, hay algo más, amada. Hay un cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en la manera de conducirnos, que debe traducirse en que probablemente en otro momento vivían injusticia y hacía cosas que no eran correctas, pero tiene que llegar al punto en el que nuestra vida se alinea.
en el que dejamos de estar encorvados por el pecado y empezamos a caminar erguiditos, derechitos, reflejando lo que Cristo hace en nosotros. Y hoy hay 3 ideas que yo quiero explorar con usted al estudiar el capítulo 5 de Nehemías, y tienen que ver con la restauración de la justicia. De hecho, el título de este mensaje es Restaurando la Justicia. Entonces hay 3 ideas, 3 cosas sencillitas que quiero que usted y yo podamos como explorar, como entender. Está resumido en 3 enunciados muy simples que tienen que ver con restaurar la justicia entre los nuestros. ¿Cómo le hacemos para restaurar la justicia? ¿Cómo le hacemos para explorar un poquito en nuestras vidas y empezar a distinguir las cosas que no están bien y empezar a cambiar? Porque eso es lo otro, o sea, no solo se trata de, pues sí, tenemos que vivir bien. No, es Hugo, toma las decisiones necesarias para que tu vida sea, a las palabras del apóstol Pablo, irreprochable. Que nadie pueda venir y decir sobre ninguno de nosotros, no, yo lo conozco, no, puras mentiras, no es cierto. Oiga, no, Dios nos ha llamado a ser irreprochables. Es la primera idea que comparto con usted, identificar la justicia, la injusticia entre nosotros. Identificar la injusticia entre nosotros. Es la primera cosa que necesitamos hacer. Distinguir qué áreas, qué cosas, qué situaciones en nuestras vidas, en nuestra vida de comunidad, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro ambiente están en injusticia. Nehemías escucha los reclamos del pueblo y escucha atentamente porque vienen con él y le plantean varias situaciones. Distingue que hay un clamor sobre la situación para que la situación no siga siendo terrible, pero note que él escucha antes de actuar y toma tiempo para entender el dolor de la gente. Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla por ellos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Qué hace la iglesia cuando hay necesidades alrededor de nosotros? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando hay necesidades alrededor de nosotros? O quizá la pregunta correcta debería ser: ¿qué hago yo cuando me encuentro con una situación de injusticia? ¿Qué voy a hacer? Cuando se trata de una injusticia para mí y para mi familia, que creo que la mayoría hemos experimentado alguna de ellas, cuando me hacen algo a mí o a mi esposa o a mis hijos, pronto, ¿no es cierto? Por supuesto, se me sube lo Almanza, o el apellido que le guste a usted, ¿verdad? Lo Almanza, ¿cómo te apellidas, bro? Lo Acosta, lo Villarreal, lo Ramírez, lo Torres, lo que sea, ¿verdad? No, los Samarripa no, Samarripa es bien buena onda. La sangre se nos enciende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos experimentando una injusticia contra los nuestros. Claro que usted no quiere que nadie le pase a ninguno de sus hijos, ni a su esposa. Claro, cuando es a los míos, soy diligente en quejarme, en exigir, en buscar, en evidenciar el problema. Pero cuando se trata de alguien más, ¿qué estoy dispuesto a hacer cuando veo una injusticia? Amado, ¿estoy atento a las necesidades, a el clamor de mis hermanos? Fíjese, ni siquiera me estoy saliendo de estas paredes. Ni siquiera estoy hablando que vaya usted en la calle y vea una situación con un desconocido. Estoy hablando solo en este momento, solo aquí entre los nuestros. Cuando hay una injusticia hacia alguno de los que están cerca de mí, ¿qué hago? ¿Estoy atento o soy indiferente? Y me temo, amado, que quizá uno de los grandes pecados de nuestro tiempo en la iglesia es justo la indiferencia. La indiferencia es una actitud de ignorar, de minimizar, de no actuar frente a las necesidades, sufrimientos, injusticias que afecten a otros. Cuando tú tienes la capacidad de intervenir, de hacer, de hablar, de ejecutar y decides ignorar y hacerte de lejecitos. En términos bíblicos y prácticos, indiferencia es cerrar el corazón y los ojos ante el dolor ajeno, manteniéndote tú cómodo
desde tu parte del cuarto, diciendo no me toca. Eso es ser indiferente. Ser indiferente es desconectarse emocional y moralmente de las desigualdades, de las injusticias, de los abusos que otros sufren. Y a veces hasta lo justificamos y decimos, no, es que no es mi problema, no me toca, no. ¿Cómo voy a...? No es mi problema. Proverbios 24, 11 y 12 dice, rescata a los que están injustamente condenados a muerte. Salva mientras puedas a los que van tambaleándose hacia la muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. O sea, la Biblia nos dice a ti y a mí que Dios no acepta las excusas contra la indiferencia. Que somos llamados a observar las necesidades y cuando las observamos, el Espíritu Santo se encarga de mover en nuestro corazón algo, no sé qué. Pero si ya siente al Señor que le está diciendo, alerta, alerta, no podemos ser indiferentes. Lucas capítulo 10 nos relata la historia de dos hombres, de un levita y de un sacerdote, que cuando vieron a alguien que estaba en necesidad en el camino, fueron indiferentes. ¿Se dieron cuenta? Sí, pero no quisieron actuar. El sacerdote dice, Lucas 10, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Y usted sabe qué parábola es la de la que estoy hablando, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Entonces, no podemos actuar con indiferencia. Si hay una injusticia, si hay una situación que exige que nosotros metamos los ojos y también el corazón y también las manos para actuar, debemos hacerlo. La indiferencia es caminar de largo cuando podemos detenernos. La indiferencia no es ser neutral, es ser cómplices silenciosos de situaciones injustas. Cuando no nos importan las injusticias que sufren otros, tú y yo nos convertimos en parte del problema y no en parte de la solución. Y somos llamados a hacer solución. Entonces la primera cosa, amado, que necesitamos hacer es identificar que hay ocasiones, amado, amada, que hay injusticia alrededor de nosotros. Hay ocasiones en que hay injusticia aquí. Y necesitamos ser honestos con nosotros mismos y distinguirlas. Ahora, no solo identificamos la injusticia. La segunda idea que hoy observamos es confrontamos la injusticia con valentía. Confrontamos la injusticia con valentía, con valor. Confrontar es una palabra que no nos gusta. Confrontar es una idea con la que algunos de nosotros, luchamos, no queremos confrontar, nos incomoda. Yo no quiero tener problemas, yo quiero que la vida sea apacible, tranquila, que todo esté maravilloso, pero hay ocasiones en las que no puede ser así. Yo tengo que ir y decir, oye, eso no está bien. Qué maravilla que el relato bíblico de Nehemías nos dice que Nehemías no guardó silencio. Él llama a los líderes y a los nobles y les dice con todas sus letras, lo que están haciendo es incorrecto. Y lo leemos con mucha ligereza, ¿verdad? Porque cuando se trata de mis hijos, yo les puedo decir, lo que estás haciendo no es correcto, incluso cuando el que se está equivocando soy yo. ¿verdad? ¿Y qué opción tiene el niño o la niña de 5 años? Pues quedarse callado y decir, no, está bien, pa, no, ni modo, ¿verdad? Pero cuando se trata de gente poderosa, con las cuales tú y yo de pronto y trabajamos, qué difícil. Qué difícil es decir a alguien que siempre tiene la razón, que no tiene la razón. Verso 6, cuando oí sus quejas me enojé muchísimo, aunque ya leímos esos versículos, voy a leer un poquito más adelante. Después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Verso 8. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos?
Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, entonces insistí. No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Se está parando no con cualquier persona, con los ricos, con los del billete. Y el líder moral político de la ciudad, de la nación, les está diciendo: lo que ustedes hacen no está bien. Se están equivocando. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: en cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Sí, Pablo, está difícil, está fácil que tú lo escribas, tú eres el apóstol Pablo, pero nos pides a nosotros que vayamos con nuestros hermanos y les digamos: oye, te estás equivocando. Y la respuesta es: sí, sí. Y a veces es necesario, ¿verdad? A veces es necesario, oiga, que hasta con el pastor vayamos y le digamos: pastor, creo que te estás equivocando. Creo que no es así como tú lo planteas. Y se vale. Y es responsabilidad del liderazgo el decir: ok, vamos a evaluar, vamos a distinguir. Es cierto, ¿verdad? Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. O sea, Dios ha anticipado en muchas ocasiones en la Biblia y nos ha dicho: aquí se trata de hacer lo correcto. Alineadito, derechito, caminando, erguido, y la cosa es fácil y es suave, pero en cuanto permitimos injusticias y caminamos chuecos y decimos no tiene nada de malo y decimos nadie se va a enterar y decimos no pasa nada, ahí ya cometimos un error. ¿Qué pide Dios de ti? Que ames justicia, que hagas misericordia. Señalar la injusticia implica valentía, mucha valentía. Necesitamos la valentía de señalar lo que no honra a Dios, pero también necesitamos un espíritu manso y amoroso. Porque decir lo que está mal, pues todo el mundo nos damos cuenta. Pero decir lo que está mal con el Espíritu Santo dentro de nosotros nos motiva, nos dirige a actuar de manera compasiva. Efectivamente, hay muchas ocasiones en las que no estamos bien, pero un chicotazo no lo va a solucionar. Un varazo duro no lo va a solucionar. Al contrario, a lo mejor ya hasta lo empeora, ¿verdad? Y reaccionamos peor de como estábamos. Pero un acto compasivo, un abrazo misericordioso, Hugo, lo estás haciendo mal, pero aquí estoy yo y te voy a acompañar para que lo hagas bien, es quizá el primer paso para empezar a dar pasos que nos dirijan hacia el Señor. Valentía es la disposición firme y decidida de alzar la voz, de actuar, de defender la dignidad y los derechos de otros, aunque en ocasiones implica tomar riesgos personales, implica oposición y a veces también hay una implicación de pérdida de privilegios. Sí, hacer lo correcto a veces cuesta. Y a alguno de nosotros nos ha costado bastante. Y Dios nos ha llamado a hacer lo correcto, a vivir en justicia. Valentía no solo es la ausencia de miedo, porque alguien puede decir: no, yo siempre tengo mucho miedo, yo no soy nada valiente. No, valentía es la decisión consciente de enfrentar la injusticia, y a veces nos va a dar mucho miedo, ¿verdad? A veces hablar con alguien, señalar una situación, nos aterra y decimos: yo no quisiera tener que estar en esta posición en este momento, Señor, ¿por qué me pones aquí? Pero algo dentro de ti te dice que tú tienes que enfrentar esa injusticia. A veces va a resultar incómodo, a veces te va a colocar en una posición muy impopular, a algunos incluso los ha colocado en posiciones hasta peligrosas. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas. Me encanta que ese pasaje, cuando describe oprimidos, huérfanos y viudas, son justo el grupo de personas que no tienen quien les defienda. Ese grupo de personas que no tienen quien les defienda es el grupo, son los y las que tú y yo estamos llamados
a meternos para defenderles. Y a veces no es que no tenga papá y es huérfano, y a veces no es que no tenga esposo y es viuda, pero simplemente se encuentra en una situación tan desfavorable, tan vulnerable, que exige que tú y que yo intervengamos. Hace algunos años una mujer a quien amamos mucho y el Señor ya la tiene en su presencia, de pronto y cayó en una enfermedad, tuvo algunos accidentes vasculares y quedó totalmente desprovista. Tenía una hija, pero la hija no le prestaba como mucha atención, y entonces una hermana de la iglesia tomó la iniciativa de atenderla. Y quienes saben de accidentes vasculares cerebrales saben que es una condición terrible, y nuestra hermana estaba ya incapacitada y su condición era terrible, pero Dios movió el corazón de esta mujer para atender a nuestra hermana. Y un día yo estaba sentado con ella y le dije, ¿por qué se animó a hacer esto? Es un problemón. O sea, y hizo muchas cosas. La hermana pidió cooperación a algunos de nosotros y se movió para poder atender a la viejita. Y yo le dije, ¿por qué hizo todo esto? Y me dijo, porque yo entendí que aunque nuestra hermana no estaba viuda, ella era una viuda. Y era mi responsabilidad atenderla. La valentía implica acciones decididas en favor de quienes no se pueden defender. Valentía es obedecer a Dios y hablar la verdad aunque cueste. Entonces, distinguimos situaciones de injusticia, enfrentamos situaciones de injusticia con valentía. Y la tercera cosa, restauramos la justicia con acciones concretas. Nehemías no solo confronta, no solo les dice a los ricachones del pueblo, están mal, no, pide restitución y los hace devolver campos, casas, dinero y liberar a sus hermanos. Y él mismo da ejemplo, Nehemías, negándose a recibir beneficios indebidos. Capítulo 5 de Nehemías, ahora en el versículo 11 dice: devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino, aceite de oliva. Y ellos respondieron, sí, pues con esos modos del Nehemías, ¿verdad? Fíjese cómo responde en el verso 12: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú nos dices. Yo no sé qué fuego del Señor tendría el Nehemías cuando les está dando esa regañada, que los ricos dicen, sí, patrón, lo que usted diga. Y luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían sus promesas. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron a Dios y cumplieron con lo prometido. Oiga, ¿qué liderazgo de Nehemías? Y qué respuesta tan piadosa de estos hombres, de que cuando escuchan que estaban mal, dicen, es cierto, nos equivocamos. Y cambiaron de parecer y arreglaron los asuntos. Como aquel hombre, ¿verdad?, que cuando se encuentra con Cristo, se baja del árbol donde estaba y dice, he defraudado, pero les voy a pagar. ¿Cuántas veces dice que Zaqueo dijo? 4 veces. Con lo que los haya defraudado. ¡Qué valor de este hombre! Y qué muestra de que así Dios trabaja cuando nos hace ver que estamos en injusticia. Santiago 2, verso 15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene que ponerse ni que comer. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y Santiago concluye esta idea diciendo, ¿de qué sirve? La verdadera justicia, hermano, hermana, se hace evidente en acciones visibles. O sea, la justicia no es, bueno, pues que te vaya bien, bye. No, es acciones visibles. En la manera en la que usamos nuestros recursos, nuestro poder, nuestra posición, nuestras oportunidades para bendecir a otros. Y hermano, hermana, todos tenemos
recursos, todos tenemos poder, todos tenemos oportunidades en algún lugar y de alguna manera, pero todos nosotros estamos en una posición privilegiada respecto de alguien más, por lo tanto somos llamados a usar esa posición que tenemos para bendecir a otros. Y usted puede decir hoy con mucha honestidad, como yo también lo he pensado, no, Hugo, ese no es mi asunto. Esos asuntos no son tema mío. No es mi problema resolverle la vida a la gente. Y alguien incluso hemos dicho, pues es que está emproblemado por su propia culpa, porque tomó decisiones incorrectas y tendría razón. Oye, finalmente ellos sí pidieron prestado, ellos sí aceptaron esas condiciones desfavorables, ellos sí estaban en una condición difícil y fue la única cosa que pudieron hacer, efectivamente. Y nosotros decimos, es que no es mi culpa, es el sistema. Así es, o sea, no se puede cambiar, ¿verdad? Yo no puedo ir contra el sistema, no es mi asunto. Y yo le pregunto el día de hoy, no es mi asunto. ¿En serio no es asunto nuestro el poder hacer algo para resolver las injusticias de quienes están alrededor de nosotros? Y el ejemplo que vemos en Nehemías es digno de ser observado. Nehemías pudo bien desentenderse de las injusticias. Oiga, ¿recuerda usted quién era Nehemías? Nehemías era el hombre de confianza del rey más importante del mundo en ese momento. ¿Qué necesidad tiene el Nehemías de estar en Palestina arreglando los asuntos intestinos de una nación que medio se está formando? De hecho, las condiciones eran que él tenía que regresar a Persia con su rey eventualmente, y eventualmente lo hace. Nehemías es un hombre que es parte del sector privilegiado. Tiene todo lo que necesita. Él no debiera estar batallando con ese tipo de cosas. Pero en vez de portarse así, Nehemías entiende que él es parte del pueblo y que su responsabilidad es actuar. Le quiero leer una última cita que está en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 versículo 2 dice, escúchelo, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Hijo, este es uno de esos versículos en los que yo no digo amén, yo digo, ay, me dolió. Digo, híjole, Dios me llama a mí a tomar las cargas de mis hermanos y ayudarlo. Y si no lo hago, yo no cumplo la ley del Señor. Wow. Hermano, hermana, hay situaciones de injusticia alrededor de nosotros en las cuales usted y yo somos llamados a intervenir. Y yo quiero enunciar, creo que son cuatro situaciones de injusticia que de alguna manera hemos como normalizado y las toleramos y que somos llamados a intervenir para solucionarlas. Ojo, ni siquiera le estoy diciendo que nos metamos en el conflicto de Ucrania con Rusia y cosas así como muy macro, no. Pero hay algunas situaciones que le quiero compartir que creo que usted y yo podemos atender. La primera de ellas es defiende a quien sufre abuso o discriminación. Defiende a quien sufre abuso o discriminación. Porque hoy es conocido como bullying, ¿verdad? Y mis hermanos Leal, ellos están en el ambiente escolar, ¿verdad? Y mi hermana Marisela Cabello también está en el ambiente escolar. Y en el ambiente escolar hoy es muy, muy usual, ¿verdad? Escuchar esta idea, ¿verdad? De abuso y claro, es peligroso y Dios guarde a nuestros hijos. Pero no solo ahí se da, ¿o sí? Claro que no. En el trabajo, en tu comunidad,
se da. De pronto vemos gente que es excluida o humillados o discriminados. Si tú eres testigo de una situación así, amado, amada, tú le perteneces a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. No puedo ser indiferente. Y sucede en la escuela, y sucede en el trabajo, y sucede en las dependencias de gobierno, y sucede en nuestros equipos pequeños de trabajo. Yo quisiera decir que no sucede entre mis compañeros de trabajo. Se supone que somos gente piadosa, que busca al Señor, que dirige y pastorea iglesias, pero me temo que también pasa, porque somos gente, seres humanos imperfectos. Si eres testigo de que alguien está siendo excluido, humillado y discriminado, no te quedes callado. Apoya al afectado. Denuncia si es necesario. Defiende a quien sufre abuso. La segunda cosa, niégate a participar en prácticas injustas o corruptas. Hay un salmo, ¿verdad? El Salmo 1 dice que el hombre justo es aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores, que no participa de las burlas y las infamias que cometen contra otra persona. Niégate a participar en prácticas injustas o corruptas. No participes, amado, amada, no participes en favoritismos, en sobornos, en oportunidades ventajosas respecto de otros, en malos tratos a otros empleados o a otros compañeros de trabajo. Y eso sucede, ¿verdad que sí? Sucede. Y es tan habitual en algunos lugares donde nosotros nos desempeñamos que decimos, no digas nada, que así es. Eres una mujer de Dios. Eres un hombre de Dios, tienes al Espíritu Santo contigo, no puedes no hacer nada. Haz lo correcto incluso cuando hay un costo personal. La tercera cosa, sé justo y generoso en tu economía personal. ¿Me deja pisar algunos callos? Pague lo justo. Pague lo justo. Contratamos un trabajo de manera verbal o por escrito, pague lo justo. Si va a comprar algo, amado, pague lo justo. No regatee. Pague lo justo. Si tienes un empleado, paga un salario justo. El cristiano no se aprovecha de las necesidades de otro para sacar ventaja. Nosotros, amado, no somos cristianos con mentalidad sindicalista. Déjeme decirlo así, yo he hecho esa clasificación a lo largo de mi vida. Yo digo, el cristiano con mentalidad sindicalista es aquel que dice, ¿qué beneficio yo obtengo por estar aquí? ¿Verdad? Y sí, hay derechos, sí, yo lo sé, no es nada en contra de los sindicatos, no me malentienda. No. Pero es una manera de pensar que de pronto y la trasladamos aquí a la iglesia y decimos, a ver, ¿qué beneficios yo puedo obtener de estar aquí? No, amado. Somos gente que somos llamados a vivir aquí en la iglesia, a vivir en generosidad, a dar en vez de buscar recibir. El cristiano no se aprovecha de las necesidades de otro para sacar ventaja. Si puede apoyar en las necesidades de sus hermanos, amado, amada, hágalo. Hay algunos que tienen un poco más que otros. Me encanta que cuando llegan estos tiempos de campamentos de los muchachos, siempre, y Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia, y siempre alguien viene y se acerca con Lorena o conmigo y nos dice, aquí hay para que 1 o 2 de los muchachos puedan ir al campamento. Me encanta que sucede eso, porque eso quiere decir que en nuestra iglesia hay un ambiente de generosidad, entendemos este principio. Bueno, pero si alguno no lo hemos entendido, sé justo y generoso en tu economía personal. Porque si tú puedes ayudar, estás llamado a hacerlo. Y hay ocasiones, hermano, en el que nosotros nos encontramos en la necesidad de que alguien nos ayude y alguien ha sido generoso y ha escuchado la voz de Dios y nos ha movido a misericordia y nos ha bendecido. Pero no siempre está usted ahí. Hay veces que está del otro lado. Si está del otro lado, sea generoso. Y la última cosa, promueve la igualdad de oportunidades. Y ahí quiero terminar con usted el día de hoy. Si estás en una posición de liderazgo, en tu escuela, en tu empresa, en tu trabajo, en la iglesia, abre espacios para que quienes no suelen tener oportunidad de participar puedan ser bendecidos y puedan participar. Si tú tienes, y algunos de ustedes, hermanos, tienen posiciones de liderazgo importantes en el lugar donde están,
Si tú tienes la oportunidad de abrirle la puerta a alguien más y de sostenerle y de impulsarle, hazlo. A eso te llamó el Señor también. Porque eso es parte de tu adoración al Señor también. No creas que tú y yo adoramos aquí nada más cuando levantamos las manos y decimos aleluya, Señor, qué bueno eres. Cuando tú estás ahí y ves a ese jovencito que se está esforzando y que está caminando y que está dando pasos. Y sí, a veces, porque los jovencitos así, cuando fuimos jovencitos así fuimos, ¿verdad? Medio sonsos, medio torpes, ¿verdad? Al tomar decisiones. Pero alguien se encargó de apuntalarnos y de pararse al lado de nosotros y decir, ándale, dale, avanza, camina. Ahora te toca a ti hacerlo. Si tú tienes ese liderazgo y esa posición, ábrele la oportunidad. Impulsa que pueda caminar. ¿Se va a parar arriba de tus hombros? Sí. ¿Y qué? ¿Qué tiene que se parar arriba de tus hombros? No te va a ganar. No tiene la experiencia, ni el coco, ni la sabiduría que tú has adquirido durante los 30 años que llevas trabajando en eso. No lo va a hacer mejor que tú. Pero sí puedes ayudarlo a ser mejor, sí puedes ayudarla a ser mejor y puedes transformar su vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Le he dado algunas ideas y hay muchas más de cómo podemos tomar acciones para acabar con las injusticias alrededor de nosotros. Y hoy yo quisiera impulsarle, hermano, hermana, a que usted pueda decirle conmigo al Señor, Señor, yo lo voy a hacer. Entonces, si usted se anima a orar de esa manera, le voy a pedir que eleve su rostro a su Señor el día de hoy y le diga conmigo al Señor, Señor, yo voy a actuar en justicia. Algunos de nosotros, de manera habitual por algún tiempo, no hemos actuado en justicia. Algunos de nosotros necesitamos ser honestos y reconocer que hemos aprovechado nuestra posición, que hemos abusado de nuestro liderazgo, que hemos tomado decisiones que nos han beneficiado a nosotros en vez de ser de bendición para todas las personas a las que estaba destinados. Algunos de nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos y decir, es cierto, yo debía haber repartido esto entre los 5, pero como nadie se iba a enterar, me quedé con todo yo. Si es así, hermano, hoy es un tiempo de pedirle perdón al Señor. Hoy es un tiempo de decirle al Señor, Señor, sí me equivoqué. No he actuado con justicia. He abusado de mi posición. No he aprovechado esas oportunidades que tú me has dado para bendecir y me he quedado y he retenido. Es más, permítame ser un poquito más picoso en esto. Porque cuando tú retienes, cuando yo retengo bendición, la Biblia dice que se echa a perder, que se pudre. Y algunos de nosotros hemos tomado esas acciones y no ha funcionado, pero nada bien. Y quizá hoy, mientras lo estoy diciendo, es el Espíritu Santo que está ahí hablándote, diciéndote, ya ves. Pero hoy es el día que podemos acercarnos al Señor. Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios que hablas a nuestro corazón y nos recuerdas, Señor, que somos gente justa, amadores de verdad, y que nos has llamado a vivir en justicia y en santidad. Y la justicia y la santidad no tiene que ver solo con no fumar y no beber y no cometer adulterio y tener una vida santa y adorar al Señor los domingos. La justicia y la santidad tiene que ver con hacer y obrar en justicia, con evitar la corrupción, con tomar decisiones que bendicen a otros, con repartir con liberalidad lo que tú has puesto en nuestras manos. Dios, perdónanos si ha habido ocasiones en las cuales no hemos sido cuidadosos de obedecer tus mandamientos. Perdóname, Señor, por todas las veces que yo he sido ese que está escrito en Santiago, que le ha dicho a su hermano, ve y que te vaya bien, y yo tenía en el bolsillo para que ese día esa familia pudiera comer, y yo fui insensible y no les di. Perdóname, Señor, porque yo tenía en el bolsillo lo necesario para que compraran ese medicamento, y fui insensible y retuve y no les di. Ayúdame, Señor.
Hoy ruego, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Y esta oración la hacemos juntos como iglesia. Y te decimos, Señor, nosotros, Coinonía Cristiana, somos ese pueblo que va a vivir en justicia. Somos ese grupo de mujeres y de hombres que vamos a sostener a otros. Somos esos que vamos a dar oportunidades para que otros puedan pararse encima y puedan avanzar mucho más de lo que tú has permitido que lo hagamos nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, a ser sensibles a tu espíritu, a obedecer tus mandamientos, porque es así como cumplimos la ley de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos juntos. Vamos a orar juntos al Señor. Eleve sus manos con nosotros al Señor y adoremos a Dios juntos y confirmemos este tiempo adorando al Señor.